Vamos a resolver ahora el ejemplo 5, igual a la práctica. Eh, a ver, aquí he ido avanzando un poco con los dibujos, pero vamos a completar de acuerdo a lo que nos dice el enunciado, ¿no? Esto vamos a bajarlo un poquito por acá para avanzar un poquito más rápido, porque esta es la parte que tarda un poquito más, ¿no? El gráfico. Ya, entonces voy a empezar a anotar algunos datos, ¿no? Primeramente, aquí vamos a anotar los datos. Aquí en la parte central vamos a realizar el gráfico. Y en la última parte vamos a realizar la resolución. Ya está, ¿no? Ahora vamos a iniciar con los datos. Todos los datos están en el enunciado, es cuestión de dar lectura. Ya nos dice un cuerpo de 100 kilogramos. Lo primero que aparece. 100 kilogramos se refiere a masa. Ya utilizamos la letra M. Vale, 100 kilogramos. Kilogramos. Ya está. Es arrastrado por dos fuerzas. Dice, hay dos fuerzas de 90 y 50. Ya, esas serían entonces dos fuerzas, F1 y F2. Vamos a llamar ya F1. Y sería el de 80, el primero que aparece, 80 newtons. Y el otro sería F2, que sería de 50 newtons. Ya, hacia la derecha. O sea, ambas fuerzas se van a aplicar hacia la derecha. Enseguida vamos a graficar. Calcular, inciso A, nos pide tres situaciones, ¿no? Inciso A, primeramente, el peso. W es el peso. Eso hay que calcular. Inciso B, debo calcular la fuerza de fricción, similar al ejemplo anterior, FR. Inciso C, debo calcular la fuerza normal. Igual, de manera similar al ejercicio anterior, N se denomina para fuerza normal. Esos tres hay que calcular. Ahora sí, voy a ir a mi dibujo, ¿no? En el gráfico ahí vamos a entender la idea. Tengo igual piso o superficie. Aquí no tengo el piso o superficie y un objeto, un cuerpo cualquiera, ¿no? Tiene una cierta masa y se le aplican dos fuerzas, dice, ¿no? Y aquí dicen hacia la derecha, o sea, ambas están hacia la derecha. Y voy a asumir desde mi punto de vista cuál es el lado derecho, ¿no? Entonces, el lado derecho vamos a asumir este lado, ¿ya? Entonces, las dos fuerzas están aplicadas a este lado, F1 y F2. Están jalando hacia el mismo lado. Por lo tanto, este objeto se va a mover a este lado, ¿no? Sí o sí. Entonces, la idea es que no se mueva, ¿ya? Para eso vamos a calcular las fuerzas para que no se mueva. Vamos a ir a nuestro diagrama de cuerpo libre. En la parte de abajo se dibujan los ejes X y Y. Ya habíamos indicado cómo se los va a dibujar, ¿no? Lo que me interesa ahorita es el gráfico, ¿no? Entonces, este objeto lo voy a copiar. Tenemos que mandarlo aquí mismo, ¿no? Al sistema de ejes cartesianos al medio. Ahí más o menos. Y debo dibujar todas las fuerzas que están actuando sobre él, ¿ya? Para empezar, voy a dibujar estas dos fuerzas, ¿ya? Que están actuando. Por lo tanto, voy a utilizar... voy a dibujar de esta manera, ¿ya? Aquí voy a dibujar dos flechitas. Enseguida las voy a pasar abajo, ¿ya? No, con color rojo dibujaré para que se note mejor las flechas. Voy a dibujar dos flechitas así con color rojo. Uno y el otro más, ¿ya? Así, más o menos, ¿no? Ahora sí voy a pasarlas porque creo que en este programita no es fácil dibujar dos flechas casi cerca, se unen. Por lo tanto, voy a dibujar así, ¿ya? Una flecha que está... Siempre salen desde el origen, ¿no? Y la otra flecha aquí más o menos. Y ya está, las dos flechas, ¿no? Por lo tanto, vamos a ponerle sus nombres. La primera, la de arriba, puede ser F1. Bueno, no importa el orden porque al final ambos están al mismo lado, ¿no? F2, ya están. Luego dijimos que todos los cuerpos tienen un peso W, ¿no? Hacia abajo. Desde el centro sale hacia abajo. Ese es el peso. Le vamos a poner entonces W, ¿ya? También hay normal, ¿no? Que es perpendicular a la superficie. Desde la superficie sale perpendicular, ¿no? Esa es la fuerza normal. En mi caso, te vamos a dibujar desde aquí hacia arriba, ¿no? Más o menos por ahí. Ese sería entonces la fuerza normal. También hay rozamiento, como el objeto quiere irse a este lado, entonces rozamiento siempre es en sentido contrario al movimiento. Por lo tanto, aquí va a haber rozamiento y va a ser hacia atrás, ¿no? Hacia este lado. Así voy a dibujar por el momento, ahorita lo vamos a unir. Voy a dibujarlo más abajito porque a veces este programita no me deja dibujar bien. Listo. Y esto lo voy a mover recién.
Esto es la fuerza de rozamiento y recién aquí lo vamos a mover ahí más o menos, ¿no? Ya está. Eso es entonces, se llama FR, fuerza de rozamiento. Ya está, ¿no? Este de aquí era normal. ¿Qué ha pasado? No se ha escrito bien. Normal. Ya está. Entonces hemos realizado el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Ahora vamos a realizar la resolución, inciso por inciso. Empezaremos por el inciso A. Me pide calcular el peso, ¿no? De mi formulario voy a ir eligiendo cuál fórmula sería lo más adecuado, ¿no? Por ejemplo, creo que esta fórmula me serviría mucho. Esa fórmula me permite calcular el peso. Esa fórmula voy a utilizar para el inciso A, ¿no? Voy a copiarlo. W es igual a masa por gravedad, ¿no? Voy a reemplazar datos. W esto es igual. Cada dato vamos a reemplazarlo en un paréntesis, ¿ya? De esta manera. Masa, ¿no? Está en los datos, debería estar, ¿no? Masa vale 100. Vale, solamente números, ¿no? Porque ya cumple el sistema internacional. Gravedad. La letra G es gravedad. Eso no está en los datos, ¿no? Pero debemos saberlo de memoria. La gravedad siempre vale 9.81. Siempre, ya para cualquier ejercicio de física, en cualquier tema, la gravedad es una constante universal. 9.81, ya, metros sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto, 9.81. 9.81. Listo. Algo que me estaba olvidando antes, en los datos, a ver aquí, en los datos, acá hemos anotado todos los datos, ¿no? Cumplen el sistema internacional. Creo que esa parte no había explicado porque me salte, pero cumplen. Vamos a verificar ya antes de continuar, porque deben cumplir. Si no cumplieran, entonces, si no cumplieran, no puedo hacer esto. ¿Ya? Primero debo hacer cumplir, de 100 puedo reemplazar en fórmula. Todas las fuerzas en newtons, ¿no? Aquí está, fuerza 1 está en newton, perfecto. Fuerza 2 está en newton, perfecto. Todo cumple. Ahora, los tres incisos, las tres fuerzas, son tres fuerzas, por lo tanto, los tres incisos van a ser newtons, los tres, porque son fuerzas. El peso es una fuerza. Fuerza de rozamiento es una fuerza. Normal es una fuerza. Todos tienen que ser newtons por el sistema internacional. Además, en el sistema internacional nos dicen que las masas deben ser kilogramos. Efectivamente, aquí está, kilogramos. Por lo tanto, cumple, ¿no? Ahora sí puedo empezar directamente. Voy a ayudarme con una calculadora. Voy a ponerlo tal cual está, ¿no? Aquí vamos a poner 9.81. Listo, ¿no? Igual, he copiado tal cual está, ¿no? Me sale 981, eso sale. Por lo tanto, voy a anotar, ¿no? No tenía decimales. Lo vamos a anotar por acá. W, esto es igual 900, no tenía decimales, 81. Listo. Dijimos que automáticamente se le pone Newton por el sistema internacional. Por lo tanto, este es el resultado del inciso A. ¿Ya? Me faltan dos incisos más. Vamos a ir revisando, ¿no? Inciso B me pide calcular fuerza de rozamiento. De mi formulario voy a elegir la primera, ¿ya? La primera fórmula. Ya sabemos cómo se hace, ¿no? Sumatoria de fuerzas en el eje X, esto es igual a 0, ¿ya? Entonces debo fijarme, me dice sumatoria de fuerzas, perdón, estoy con otro marcador, me dice sumatoria de fuerzas en el eje X. En mi gráfico debo fijarme el eje X en estas fuerzas que están, ¿no? Son 3 en total. F1 y F2 están apuntando al lado positivo y FR al lado negativo. Entonces, de acuerdo a eso vamos a anotar. Voy a anotarlo por acá. F1, ¿ya? Y F2, ambos son positivos. Y FR es negativo. Menos se le pone, ¿no? Igual a 0. Ahora, ¿qué vamos a realizar acá? ¿No? Voy a hacer un despeje. FR va a pasar al otro lado de la igualdad. Ya FR, que es negativo, pasa a este lado a sumar. Me queda, por lo tanto, lo siguiente. Me quedaría F1 más F2 igual FR, positivo. Doy la vuelta a la ecuación. Doy la vuelta, me va a quedarme FR, que va a ser igual a F1 más F2, ¿no? Ahora voy a reemplazar los datos, ¿no? Voy a bajar un poquito la pantalla, porque me va a faltar espacio, un poquito más, ahí yo creo que es suficiente. Voy a reemplazar datos, ¿ya? FR va a ser igual, F1 está en los datos, ¿no? Vamos a poner con otro color. F1 está en los datos, vale 80. Más F2 está en los datos, vale 50. ¿Ya? Solo sumamos, pues, ¿no? Está simple, 80 más, y es más, mentalmente lo podemos sumar, pero voy a utilizar la calculadora a modo de practicar, ¿no? El uso de la calculadora 130. Por lo tanto, ya tengo el resultado, ¿no? Aquí abajito lo voy a hacer alcanzar. FR vale 130. Unidad de medida siempre se le pone Newton porque es una fuerza por el sistema internacional.
Por lo tanto, ya habríamos calculado el inciso B. Me falta un inciso, ¿no? Me falta el inciso C. Eso lo voy a hacer aquí, por eso había dejado ese espacio. Ahí lo vamos a alcanzar. El inciso último, ¿no? Inciso C. Para el inciso C, a ver, esto de aquí lo voy a borrar ya para que no confunda. Para el inciso C voy a utilizar ahora la fórmula 2. Y esa segunda fórmula la voy a copiar. Sumatoria de fuerzas en el eje Y, esto es igual a 0. Me dice sumatoria de fuerzas en el eje Y. Este es el eje Y, ¿no? Solo hay dos fuerzas, normal positivo, B doble negativo. Por lo tanto, notamos de manera similar, ¿no? Normal es positivo menos B doble que es negativo, igual a 0. Similar, B doble pasaría a este lado a sumar, porque estás restando, pasa a sumar. Tendríamos normal, va a ser igual a B doble. Ya está, ¿no? Normal, esto es igual. B doble dice, tenemos en los datos B doble. No tenemos en los datos aquí, en esta B doble, no hay en ningún lugar, pero lo tenemos aquí. Aquí está. Lo hemos calculado en el inciso A. Por lo tanto, ese resultado aquí lo vamos a reemplazar, ¿no? Vale, B doble vale 981. Este era un 1, ¿ya? Vale 981, ¿ya? Unidad de medida, newtons, ¿no? Porque no hay que sumar nada, simplemente se reemplaza. Y este sería entonces normal, ¿no? Ya hemos calculado y sale 981. Por lo tanto, ya hemos concluido los tres incisos. Así que lo dejo un momento para que lo puedan copiar.